Bien, estamos estudiando en el tema Puesto los ojos en Jesús. Y antes de orar para comenzar esta palabra, quiero decirte que no hay nada más importante que Jesús. No hay otro tema, no hay otra prédica más importante que Jesús. Por esa razón hemos entrado en este estudio. Y hace 8 días estaba compartiendo desde el punto de vista de las 5 ofrendas en Levítico capítulo 1 al capítulo 4. Vamos a estudiar o estamos entendiendo esas ofrendas, pero desde el punto de vista de cómo apunta la Biblia a Jesús. Y me gusta esto porque tú puedes encontrar a Jesús en el Génesis. En el Génesis, Él es el creador, junto con el Padre, Él está haciendo toda la creación. En el Éxodo, Él se revela como el Cordero, cuando ellos toman esa prerrogativa que el Señor les da de tomar el Cordero para librarse del espíritu que venía de destrucción sobre los egipcios. En el Levítico, aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo Él está en este espíritu de las ofrendas, como Cristo mismo es una ofrenda. Él se dio a sí mismo por nosotros. Entonces quiero que me acompañes esta mañana a Levítico capítulo 2. Vamos a estar en capítulo 2 de Levítico. Y hace algún tiempo ya estudiamos que el primer tipo de ofrenda se llamaba el holocausto, y era una ofrenda que se presentaba en el altar. Eso fue lo que estuvimos estudiando la vez pasada. Pero hoy vamos a estudiar un tipo de ofrenda que era un ponqué para el Señor, era una torta para Dios. Y cómo se realizaba esta torta y cómo se hacía. Y número 1, hermano, vamos a leer el versículo 1, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y oremos un momento, que Dios nos muestre cómo en este tipo de ofrenda también se revela el Señor Jesucristo. Estamos puestos los ojos en Jesús, y ahora estoy vinculando el Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo. Él es la ofrenda. Pero vamos a ver cómo es de importante para nosotros esta aplicación. Oremos juntos. Padre, te pedimos que esta mañana, Señor, tú toques nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y nos permitas entrar en la palabra del Señor para estudiarla, para adquirir sabiduría, para adquirir esa riqueza espiritual que necesitamos, Señor. Y oro por la iglesia está atenta a este mensaje, la iglesia está aprendiendo cómo poner la mirada en Cristo, cómo poner los ojos en Jesús. Y eso es lo que tú nos ordenas, Señor, a través de las Escrituras. Señor, Levítico no tendría sentido para nosotros si no ponemos nuestra mirada en Jesús y encontramos la aplicación en el Hijo de Dios y a la vez para nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero decirte lo que hacía el sacerdote. El sacerdote tomaba lo que la persona ofrecía al Señor. Entonces, aquí hay varias partes que tenemos que estudiar. Número 1, aparece la persona que presentaba la ofrenda. Entonces vamos a llamarlo así, la persona o el oferente. Número 2, aparecía también el sacerdote que le ayudaba al oferente cómo presentar la ofrenda al Señor. Y número 3, aparece el Señor, que es el más importante porque está recibiendo la ofrenda. Y este versículo comienza así: cuando alguna persona ofreciere. Y la palabra ofrecer está allí de por medio, ¿no? La persona sentía en su corazón acercarse a Dios y ofrecerle al Señor. Eso seguramente lo aprendieron desde Adán, que Adán ofrecía al Señor. Luego lo aprendieron en Abraham, en Isaac, en Jacob, cómo ellos empezaron a ofrecer al Señor. También Abel dice que ofreció un sacrificio al Señor, y cómo esta práctica de ofrecer al Señor ha venido de generación en generación. Ahora, sería vacío entender este tipo de ofrenda si no entendiéramos que esta vez, o todas las ofrendas eran para Jehová, no eran para nosotros, eran para el Señor. Si alguna persona piensa, yo estoy haciendo esto para mí, está equivocado, porque dice: cuando alguien ofreciere una oblación al Señor. Y este es un tipo de ofrenda, hermano, que encontramos que el Señor nos enseña a tener, en donde nos presentamos delante de Él, pero no venían animales, ni era un sacrificio cruento. La Biblia dice aquí que era un sacrificio diferente, porque de lo que se trata era de ofrecer harina
para el Señor. Y esa harina dice que era la flor de harina mezclada con el aceite y con un poquito de incienso. Y vamos a ver cómo esa combinación y por qué esa combinación tenía que hacerse así. Pero ante todo, dice, cuando alguna persona ofreciera oblación, ¿a quién? A Jehová. Todos pueden colocar allí, Jehová es el nombre de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, significa el Eterno. Cuando alguna persona venga para ofrecer un sacrificio al Eterno, al que siempre es, al que siempre está ahí, el Señor siempre está con nosotros, entonces dice que debíamos acercarnos al Señor conociendo su nombre. Y quiero hacer una pausa aquí para decirte, si no conoces todavía a Jesús, es un buen momento para que tú alinees tu corazón con Jesús y para que tú busques a Jesús de toda tu vida, en todo tu corazón. Todos estos días hemos estado presentando la palabra del Señor, que es el mensaje más importante para que tú conozcas a Cristo. Si no puedes conocer a Jesús, si lo conociste y lo has abandonado, si lo dejaste, este mensaje va a ser para ti. Y tú dices, pero ¿cómo Dios me va a hablar a través de una ofrenda que se presentó antiguamente o milenariamente, a través de un sacerdocio, a través de un tabernáculo para el Señor en el desierto? Porque es muy importante conocer al Señor, que tú conozcas al Señor. Y Él dice allí que Él es nuestra justicia. A través de este sacrificio podríamos encontrar al Señor como nuestra justicia. La harina es un vegetal, es el cultivo, es el producto de la tierra. Y el aceite, en la palabra de Dios, nos habla del espíritu que el Señor derrama sobre nosotros. O sea que hay una combinación entre el trabajo del hombre y el espíritu de Dios. Nosotros no somos solamente espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y en ambas cosas, ¿te acuerdas que el Señor dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, no solamente de la harina vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios? Es este mismo concepto de que no podemos vivir solamente en lo natural, de lo natural. Tú te alimentas en lo natural, tú trabajas por lo natural, pero también hay una parte espiritual que necesitamos que tú desarrolles. Y este mensaje tiene como sentido, hermano, cuando empezamos a descubrir que nosotros también necesitamos desarrollar esa área espiritual con el Señor. Aquí el nombre del Eterno, el nombre del Señor, que no está sujeto al tiempo, ni tampoco está sujeto al espacio. Dios dice, yo soy suficiente para ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo a través de estos tipos de ofrenda. Este segundo tipo de ofrenda, nota lo siguiente, cuando habla del ministerio sacerdotal, porque hablamos de que aparecía Dios, aparece el oferente, pero aparece el sacerdote. Y quiero mostrarte a Cristo funcionando como un sacerdote en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí claramente se establece, Cristo no vino de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Él vino de la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Entonces el orden del sacerdocio del Señor no fue el orden del sacerdocio de Aarón y de Leví, sino que fue un sacerdocio superior. Y vamos a ver por qué, pero aquí en Hebreos 6:20 dice que el Señor es sumo sacerdote para siempre según otro orden. El sumo sacerdote era la persona principal que se encargaba de recibir estas ofrendas, presentarlas delante del Señor. Se encargaba también de ministrar al Señor. Ellos tenían un altar para ofrecer al Señor los sacrificios. O sea que la principal función del sacerdote era unir la ofrenda que traía una persona con el cielo, con el Señor, y presentarla y unir estos dos. Y era tan importante que los dos estuvieran unidos. Y escúchame, hermano, hay mucho más en este mundo que nos aleja del reino de los cielos que nos acerca al reino de los cielos. Esta prédica, este mensaje, la iglesia tiene como fundamento acercar el reino de Dios y acercar el reino de los cielos a las personas, para que las personas se acerquen a Dios. Esto, hermano, nos habla de unidad con Dios, porque la torta se hacía mezclando la harina y el incienso y el aceite. Tres cosas importantes que se mezclaban en una tortita, ¿no?, para presentarla al Señor. Y tal vez es un ponqueque a nuestro gusto parecía desagradable. Es decir, no debías saber muy bien cuando mezclabas aceite, harina y le añadías un incienso. ¿Por qué el incienso? Porque no era para los hombres, no era para nosotros. Mira esto, esta ofrenda en particular no tenía que ver necesariamente con un pecado cometido.
Cuando estudiamos los holocaustos, tenía que ver con un sacrificio, un animal, pero tenía que ver también con el pecado, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por nosotros, y hablamos de eso, ¿no? De ese tipo de sacrificio, pero en esta ofrenda no había sangre. De lo que se trataba era de poner algo de incienso, allí de añadir el incienso. El incienso era conformado a su vez por diferentes especias y era un polvo que se colocaba en el altar y se ponía en el fuego, y eso empezaba a subir una fragancia que llenaba todo el altar para el Señor. Donde se colocaba ese incienso, había un olor grato que subía. Normalmente tenía canela y otros elementos que aromatizaban el ambiente. O sea, los primeros que empezaron a aromatizar no fueron los hindúes, fueron ellos, los hebreos, que recibieron del Señor, que colocaron un incienso agradable para el Señor. Y aquí te tengo la primera pregunta, porque estos tres elementos hablan de una vida consagrada para el Señor. Número uno, ¿cómo está tu incienso en este tiempo? ¿Cómo está tu adoración personal en este tiempo? Está siendo un incienso agradable para el Señor, porque de lo que se trata era que se llenara de un perfume, de un aroma agradable. ¿Está tu vida siendo agradable al Señor? ¿Está tu vida vibrando en la alabanza, en la adoración como el Señor vibra? Y estaba recordando en estos días, yo he estado en tiempos de adoración, claro que sí. He estado en congresos, en seminarios de alabanza, de adoración. Yo mismo fui director de alabanza por unos años, unos 7, 8, 10 años sirviendo al Señor en la alabanza. Pero recuerda esto, hermano, de todo lo que yo viví en la alabanza, nunca la alabanza fue para nosotros. Siempre la alabanza y la adoración eran para el Señor. ¿Eres un adorador que tiene su mirada puesta en el Señor cuando adoras? ¿O te interesa mucho más la técnica, lo que estás haciendo, que suene bien, que haya excelencia musical? Puede haber todo eso, pero si no hay lo primero, que es una consagración para el Señor, mi alabanza, mi adoración tiene que subir al Señor. Recuerda esto, el Salmo 141, voy a buscarlo por un momento aquí. Salmo 141, y esta gente de los salmos sabía adorar al Señor, y en un momento determinado él dice lo siguiente. En el versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Otra vez, que mi oración suba como el incienso. Allá en Levítico mencionó entonces el incienso. El incienso significa eso, adoración que fluye de un corazón quebrantado para el Señor. Adoración que sube a la presencia del Señor. Nunca el Señor rechaza esa clase de adoración en el adorador. Pero lo segundo es que tenía harina, y de la harina viene el pan, y el pan representa lo que nos alimenta, la palabra del Señor. Luego, lo que este sacrificio estaba diciendo es que necesitas el Espíritu, necesitas ser un adorador, pero necesitas ir a la palabra del Señor para entender cómo Dios trabaja y cómo Dios opera en medio de su pueblo y en medio de sus hijos. La palabra del Señor. Por eso esa ofrenda, a diferencia de las demás, no era una ofrenda cruenta, no había sangre. En las demás la sangre recordaba el sacrificio de Cristo. En esta no. En esta nos habla de Cristo, el pan de vida. Juan 6:35 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y quiero que pienses en lo siguiente. Hay personas que se les olvida que Cristo dijo esto después de multiplicar el pan y darle de comer por lo menos a 5,000, 6,000 personas. Y para una persona no era fácil darle de comer a 6,000. Pero Él multiplicó los panes y los peces. Este fue uno de los grandes milagros del Señor. Y la gente se asombró porque Él les dio de comer a las personas. Recuerda que llevaban mucho tiempo esperando la predicación, y como no había empezado la predicación, la gente empezó a tener hambre. Imagínate los niños, las mujeres, todos incómodos porque había hambre y no tenían que comer. No había una marca de restaurantes ahí, una plazoleta de comidas. No tenían nada y estaban esperando por horas la palabra del Señor. Y entonces el Señor dice: vamos a darles de comer. Y la respuesta de todos fue diferente. Recuerda, los discípulos respondieron: no tenemos nada que darles. ¿Será que nosotros estamos respondiendo igual? ¿No hay nada que darle a la gente que tiene hambre?
Y ahí es donde quiero que hagas clic con este mensaje. Porque el Señor dijo, en esta torta pequeña que se ofrecía en Levítico, el Señor dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Puedo encontrar a Cristo en una pequeña ofrenda que se hacía de una torta de harina. Ahí lo veo, ahí veo cómo surge, porque Él es el que sacia mis debilidades, mis necesidades. ¿No será que necesitas más a Jesús? ¿No será que necesitas más de Cristo? ¿No será que el vacío que tienes te está llevando necesariamente a Jesús? Una pequeña mujer que aparece en la Biblia solamente como la mujer samaritana, dice que fue a sacar agua del pozo, y estando allí en el pozo vio a Jesús. No sabía de quién se trataba ni qué persona era, pero cuando lo vio se acercó y empezaron a hablar los dos, y la conversación cambia de temas continuamente, hasta que llegan a un tema donde ella se siente como identificada y empieza a decir: yo quiero del agua que tú me puedes dar. Y Jesús le dijo: claro que sí, yo te voy a dar esa agua. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice: Señor, no tengo marido. Y el Señor le responde: dices que no tienes marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Cómo el Señor la fue llevando a ella hasta arrinconarla contra ella misma? O sea, su propia necesidad. ¿Cuál era la necesidad de la mujer? No era el agua viva, era la vida que venía de Jesús. Era encontrarse con el Señor, era recibir de Cristo lo mejor en su vida. Y yo puedo, hermano, hablarte de muchas cosas, pero sin lugar a dudas este es el mensaje central de la palabra de Dios. Cristo es el pan de vida. Cristo sacia nuestras necesidades, aún las más profundas. Él tiene la forma del vacío que tú tienes. Mira esto, Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso me recuerda a mí que Jesús un día tomó el pan y dice que lo partió y invitó a sus discípulos a comer, y luego le dio un pedazo a cada uno de ellos. Y luego tomó el vino y también lo repartió, y el pan y el vino, y ellos comieron. Y sabes la profunda implicación que tiene esto, y es que el Señor le dio de comer a sus discípulos. El Señor satisfizo las necesidades que ellos tenían. Jesús está ahí para dar el alimento a aquel que no lo tiene, para llenar el alma vacía, para llenar a la persona que ha perdido el rumbo. Hay gente, hermano, que se ha alejado de Dios en esta época, y para que tú no pierdas el rumbo, Él vuelve y te introduce y te dice: yo soy tu pan de vida. Y tal vez lo has olvidado. Ese pequeño sacrificio, esa pequeña ofrenda en el Antiguo Testamento me recuerda que necesito a Jesús. Y algo tan pequeño y tan insignificante como la harina nos recuerda, hermano, la tremenda obra de Cristo por nosotros. Los momentos más especiales del Señor con sus discípulos fueron alrededor de la comida, dándoles de comer a ellos. Ellos vieron a Jesús operando en este sistema de que el reino de Dios consiste no en palabras, sino en dar alimento a aquel que lo necesita. Hermano, para todos es este evangelio. Este evangelio no es exclusivo para algunos, aunque lo queramos ver así. Este evangelio no es exclusivamente para las personas que tienen a Dios, que son espirituales, que son santos. Este mensaje también es para las personas que no tienen nada, que están alejados del Señor, que a lo mejor han cometido pecado en sus vidas y que han dejado de ver y de recibir a Cristo en su corazón. Sabes que yo puedo pensar en este mismo momento mucha gente que necesita el mensaje de la palabra del Señor y el mensaje del evangelio. Te invito a que tú pienses: ¿quién necesita el pan de vida en este momento? ¿Quién necesita a Cristo? ¿Quién necesita a Jesús? ¿Quién necesita participar de la vida que el Señor nos ofrece? Y que tú mismo recibas al Señor Jesucristo. Ese pan, hermano, con todo y que era partido para muchos, era un solo pan. Nos habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. Una pequeña torta mezclada con incienso, con harina, con aceite, habla de unidad. El Señor viene a traer unidad. Si te has sentido que no eres parte de la iglesia, si te has sentido que tú no funcionas en la iglesia, si has sentido que la iglesia no es un lugar como para ti, hermano, piensa en esto. No es solamente la iglesia, es la unidad. Este concepto es poderoso en el Señor. La unidad del cuerpo de Cristo.
Necesitamos ser uno en Cristo. Dice allí en Filipenses 4:2 que Pablo le rogó a Evodia y a Síntique, dos nombres, dos personas, y les dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No necesitas pensar igual que los demás, pero necesitas estar en unidad espiritual con los demás. Solo aquel que está en unidad permanece en Cristo. Tú dices: nadie me ha llamado, o nadie me celebró el día del cumpleaños. Eres tú el que tienes que permanecer en unidad. No esperes que los demás te llamen. Tú también tienes que buscar a los otros. Son tus hermanos. Busca a tus hermanos. Trabaja en la unidad de la iglesia. Defiende la unidad de la iglesia. ¿Y cómo lo hago? No traigo murmuración y calumnia sobre otros. No me invento chismes. No hablo mal de nadie. Pero sobre todo, soy un discípulo que trabaja en equipo con los demás, en unidad. Increíble cómo toda esta riqueza sale de una pequeña torta que estaba en unidad. 3 elementos importantes. Quiero detenerme en esto. El sacerdote tomaba la ofrenda y en un momento determinado la ponía en el altar y la hacía arder en el fuego. Al principio me asusté porque dije: todos vamos a arder en el fuego. No, no era el significado. El significado del fuego es la pasión por el Señor. El que está en el fuego, cuando decimos hay un cristiano en fuego, queremos decir es un cristiano apasionado por el Señor, un cristiano que ama la Biblia, que ama la palabra, que ama la iglesia y se apasiona con lo que está viviendo en el sentido espiritual. Necesitamos que seas un cristiano en el fuego del Señor. La ofrenda eres tú mismo, recuérdalo. Tú mismo eres el que te entregas al Señor. Esta ofrenda pequeña, una torta pequeña, habla de Cristo, pero también habla de nosotros, siendo consumidos en el altar de la pasión del Señor. Tienes que ser apasionado por el Señor. Y encontramos varias veces que en la Escritura se dijo esto: el fuego nunca se apagará. ¿Está tu fuego apagándose, hermano? ¿Está tu fuego apagándose como cristiano, como creyente? O a lo mejor nunca lo has tenido. ¿Hace cuánto no te arrodillas en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto no te quebrantas escuchando una alabanza, una adoración? ¿Hace cuánto no te rindes delante del Señor y lloras en su presencia? ¿Sabes, hermano, que esa es la intimidad que necesitamos que tengas con el Señor? Un joven apasionado hace lo que sea por Dios. Le habla de Cristo a sus amigos, le habla de Cristo a sus padres, le habla a los abuelitos, a los primos, a todo el mundo, como pasó en mi casa. En mi casa se cumplió literalmente lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Por el lado de mi papá, todos cristianos. Por el lado de mi mamá, todos cristianos. Mi mamá tuvo 15 hermanos, todos son cristianos. Mi papá tenía 3 hermanos y como unos 8 o 10 primos, todos son cristianos. No lo hicimos solo nosotros, lo hizo el Señor en la promesa. Luego nosotros, llegó mi hermano al Señor, luego llegamos todos, los 5 hermanos, y luego oramos por mi mamá, y mi mamá llegó al Señor, y finalmente a los 2 años mi papá se rindió delante del Señor. Toda la familia fue salva. Yo veo jóvenes que van a la iglesia por años y no han ganado a sus abuelos para Cristo, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Es tiempo de ganar a otros para el Señor. Que este mensaje, el mensaje de Cristo, sea el mensaje de tu vida. ¿No es eso lo que significa puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? Y puedes poner tu mirada en cientos de cosas, en cientos de entretenimientos, pero finalmente, hermano, tus ojos apuntan a Cristo. Él es el mensaje de tu vida. Lo quieras aceptar o no, rechaces lo que tus padres te han enseñado o no, lo vas a ver un día, vas a decir: ese mensaje era verdad para mi vida. No había otro como Jesús para mí. Solo en Él yo tengo vida y tengo esa respuesta del Señor. La ofrenda, hermano, se colocaba en un altar. El concepto del altar es la vida de Cristo derramada por nosotros. El altar representa que se colocaba algo allí para el Señor, era exclusivo del Señor, le pertenecía al Señor. Uno no podía ir y colocar la torta a quemarse en el altar y después sacarla y diciendo: ah, no, pero esa torta era para mí. La torta representa tu vida rendida al Señor. Sacrificio y holocausto no quisiste. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor.
Yo creo que es momento en que tú rindas tu voluntad al Señor. Tal vez has escapado de seguir la voluntad de Dios. Tal vez no te gusta, tal vez tienes muchas inquietudes. Tal vez dices, eso es para viejitos, ese concepto de rendirse a Cristo. Pero también tiene que ver contigo. Tiene que ver con la forma como tú vives. La Biblia dice que el olor fragante era para una vida que traía fruto en el Señor. Vamos a ver la palabra del Señor. Dice Filipenses 4:18. Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable al Señor. Luego mi servicio a Dios tiene que ver también con mi fruto, con mi olor fragante para el Señor, con que tú sirvas al Señor. Actívate en el ministerio, actívate en los dones espirituales. No puedes ser un líder que no tiene discípulos. Si eres un líder sin discípulos, algo está fallando. Si eres un pastor sin ovejas, si eres un profeta sin profecía, si eres un evangelista que no gana un alma, no tiene sentido. Debes hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y claramente que cuando ellos recogieron esa ofrenda y se la mandaron a Pablo, él dice, esto lo que estoy recibiendo es olor fragante para Dios. Lo que tú haces para el Señor tiene sentido, hermano, y Dios lo recuerda como un olor fragante. Levítico 2:2 dice, y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque la flor de harina habla de dar un fruto para el Señor. Un cristiano sin fruto deja de ser olor fragante. Un cristiano que no lleva fruto deja de crecer. Un cristiano que no lleva fruto deja de dar lo mejor de sí mismo a los demás. Ya estamos concluyendo, pero quiero decirte, hermano, que no permitas nunca que la levadura del pecado llene tu corazón. Ahí mismo en Levítico dice, cuando tú ofrezcas ofrenda al Señor, Levítico 2:4, será sin levadura. Todos pueden anotar ahí esa palabra, sin levadura. Sin levadura, lo repite y dice, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. ¿Qué significa la levadura? La levadura significa las costumbres y hábitos del mundo en la vida de nosotros los creyentes. Que tenemos que dejar esas mañas, esos hábitos. Tenemos que dejar las costumbres que teníamos antes de seguir a Cristo. Y ahora recibir una vida nueva, hermano, que nos permite ser olor fragante para el Señor. ¿Dónde dice todo eso, pastor? Mira esto, 1 Corintios 5:7, búscalo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ninguna ofrenda debía ser ofrecida con levadura. La levadura representa lo falso, la hipocresía del mundo, la falta de sinceridad, la ausencia de la verdad, la falsedad, lo oculto, las tinieblas mezcladas con la luz. Todavía hay mucho cristiano, mucho creyente que está mezclado, que mezcla cosas de la luz y cosas de las tinieblas. No hay ninguna comunión con las tinieblas. Hijitos, no hay ninguna comunión con las tinieblas. O eres de Cristo o no eres de Él, pero no hay camino intermedio. O eres sal o no lo eres. O eres luz o no lo eres. Uno quisiera inventarse un estado intermedio, ¿verdad? No lo hay. O eres de Cristo o no lo eres. No améis al mundo, hijitos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Limpiémonos de la vieja levadura, hábitos, costumbres que nos roban el espíritu, que nos seducen para abandonar el espíritu de Cristo.
No dejes de poner tu mirada en Jesús. No dejes de poner tu corazón siguiendo a Cristo, hermano. Esta pequeña torta nos habla de que es tan fácil descuidarnos. Es tan fácil desorientarnos. Es tan fácil distraernos con las cosas que nos ofrece este mundo, que perdemos de vista lo más importante: la fe, el espíritu, la pasión, la alabanza, la adoración, la gratitud con Cristo, el darle lo mejor de nosotros al Señor. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Esta ofrenda tenía que ser sin la levadura del mundo. Cuando ellos iban a celebrar la Pascua, dijeron: celebrémosla ahora, ya no con lo que el mundo tiene, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiero decirte, hermano, que es momento para sincerarnos. ¿Cuáles son las cosas que necesitas corregir en tu vida? Sinceramente, con transparencia, con verdad, un espíritu de verdad. Ahí está la samaritana, ¿no? Señor, no tengo marido. Mentira, porque el que tienes ahora no es tu marido tampoco. Ahora, el Señor no quería destruir a la samaritana con esto, ni juzgarla, pero Él quería acercarla a su necesidad más importante. Y su necesidad no era el agua, su necesidad era apagar esa sed espiritual. Pero no podía hacerlo. ¿Por qué? No porque no conociera la Biblia. No podía hacerlo, era porque ella había jugado con 5 maridos. Vamos a ver en estos días acerca del pacto matrimonial. Estamos hablándole a las parejas, a los matrimonios, acerca de la importancia del pacto matrimonial. Es el pacto con Dios, entre tú, tu cónyuge y Dios. Nada de hablar de divorcio, nada de hablar de separación, porque eso es parte de la sinceridad y la verdad. Decirle: Señor, no he podido con mi matrimonio, pero yo sé que tú puedes con mi hogar, con mi matrimonio, Señor. Yo sé que no soy el más hábil, el más apto para hacer levantar mi hogar, mi matrimonio, pero tú puedes hacerlo, Señor. Te pido, Padre, que me des ese amor por esta persona. Me des, Señor, la lealtad, y me des, Señor, la fidelidad para esa persona. Y Dios te lo dará. Levítico 2:12 dice: como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Todo lo que no es de Dios, la mezcla esa entre el mundo y Cristo, no es de Dios. Hay que quitar esa mezcla. Y por eso el Señor termina diciendo: ustedes van a entrar en un pacto, porque ese es el mensaje de la palabra del Señor. Mira Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sabes qué dice Mateo 5:13? Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por todos los hombres. Tú eres sal. Tú le das sabor a este mundo, a la vida. Pero si estás orientado, puesto los ojos en Jesús, si no, no puedes hacerlo. Vas a ser la persona que llegue a la oficina y no tenga una respuesta para los demás. Cuando le pregunten: ¿tú eres cristiano?, te digan: no sé. Cuando le pregunten: ¿y en qué Dios confías tú?, y te digan: cualquiera. Lo que tú creas está bien. No, vas a tener principios sólidos de quién es Jesús para ti. Como la samaritana, vas a llegar a la conclusión de que solamente Él tiene el agua de vida que darte.